Hola, ¿qué tal? Rostros echados de las nubes. De nuevo soy yo, su analista y crítico de cabecera. Y hoy vamos a ver una historia que acaba de ser adaptada a la pantalla grande. No tiene mucho, tiene a lo más máximo un mes, mes y medio. Y revela el fascinante mundo que escribió Franz Herbert, un autor de 1960 que a la fecha sigue siendo considerado como el fundador de la ciencia ficción al grado que es Tolkien de la fantasía épica. Así se los pongo. Con muy buena razón. Sin más, comenzamos. Muy bien. Pues la primera cosa que hay que saber de Dune es que no es una historia sobre un héroe. No es una historia sobre villanos, conspiraciones, intrigas, personas, mujeres, hombres, guerras, gusanos de arena, tormentas y exploración espacial. E incluso no es una historia siquiera, aunque el autor diga otra cosa, no es una historia siquiera sobre las cosas del agua y la crisis ecológica que se veía venir durante ya aquellas épocas en que el autor escribía. No es una historia sobre eso. La historia de Dune es la historia de, digamos, el 100% de la humanidad entera. La historia de Dune es la historia de la humanidad entera. Cada libro que escribe este autor trata de replicar un pasaje, un hecho de, de la historia universal, como se le conoce a esta materia que realmente nunca ha sido universal ni histórica al 100% en ninguna de las escuelas en las que se enseña, ni siquiera en la UNAM, ni siquiera en la INA, nunca ha sido universal ni histórica. Pero, pero bueno, dejando eso de lado, lo que quiere retratar Franz Herbert es cómo las acciones de un individuo extremadamente dotado, supremamente dotado, de grandes capacidades, son capaces de llevar a la humanidad por una vía catastrófica. Es decir, cómo el germen de una bendición, de un dote natural, de un talento cultivado a través de generaciones. En el libro se le conoce como la profecía Bene Gesserit. Lleva consigo el germen de la destrucción. Entonces, bueno, si no han visto la película, les recomiendo bastante verla. Pero por lo pronto, pues vamos a enfocar este análisis en por qué Dune, este es el segundo libro, pero no importa. Dune, la película y Dune, el libro, son ambos dos caras de un fenómeno que no solo ocurrió, sino que va a ocurrir y sigue ocurriendo desde mucho antes de que empezara a narrar, desde mucho antes de que Dune se escribiera. Vamos. Ese fenómeno se llama apoteosis. La apoteosis es una palabra griega que significa convertir el hombre en Dios. Entonces, la gran esperanza de la ciencia actual, la gran esperanza de la inteligencia artificial, la gran esperanza de las redes neuronales, la gran esperanza de estudiar el cerebro electrónico, la gran esperanza de replicar en robots al ser humano, la gran esperanza de la biología, la genética, la medicina, etcétera, es convertirnos en dioses.
tal cual, ni más ni menos. Lo que los dioses eran en su momento, ahora quiere ser el ser humano por medio de la técnica y la industria. Franz Herbert toma otro, otro camino. En vez de la tecnología, él se basa en los mitos. Y no por eso es menos científico, porque Franz Herbert era un científico, era un ecólogo, pero también era un gran etnógrafo y un gran geógrafo, excelente geógrafo. Entonces, él lo que busca es darle a la historia su, su sentido. Él se basa principalmente para escribir este libro en sus experiencias atravesando los desiertos de Arabia y conversando con la cultura árabe. Es innegable la influencia de los hadiths, el Corán y en sí la idiosincrasia de la época y las creencias musulmanas en su relato. Sin embargo, a pesar de ser una crítica a esta quizá a este estado teocrático que tiene el Oriente, es más una crítica holística, es decir, no tanto xenofoba, no está acusando a los árabes o a los musulmanes de ser fanáticos o de ser, como en su momento la mayoría de sus contemporáneos lo hacían, de ser terroristas, ¿no? No, para nada. Franz Herbert lo que dice es, en todo el mundo, en todos los mundos posibles que el ser humano desarrolle y cree para sí mismo, va a existir siempre el mito. Y este mito, el monomito, o el mito fundamental, o el mito universal, o el mito del héroe, el viaje del héroe de Joseph Campbell, pues es una estructura mental que tiene grandes impactos dentro de la psicología del individuo. No solo el individuo, sino de las masas y la cultura. Es decir, está bastante impregnado en todas las sociedades que ha tenido el ser humano, no solo en la árabe. Franz Herbert se basa en la árabe porque, pues bueno, no, o sea, un autor, un escritor es esclavo y condicionado por sus situaciones y circunstancias temporales, espaciales, lo que quieran. Pero aún así, la crítica no va para ellos, no va para el oriente, vamos. La crítica va hacia el interior de la política y pregunta, ¿qué es? ¿Y cómo se funda una sociedad? ¿Qué es la sociedad? ¿Y cómo se funda una sociedad? A raíz, inevitablemente, de cultura, mito, como ya dijimos, religión y héroes. Por eso decía que el tema principal, si es que podemos hablar de un tema principal, porque es una saga, Dune es una saga extensísima de 7, 8, 9 libros. Eh, ¿Cómo es que el tema principal es la apoteosis? Y el problema que es la apoteosis. Porque independientemente si vienes de un trasfondo científico, como venía Franz Herbert, de un trasfondo histórico, de un trasfondo cultural, de un trasfondo religioso quizá, como también estudia Franz Herbert y critica y trata de analizar más que criticar, analiza y ausculta casi cirujanamente eh, estas leyendas y estas historias. Pues bueno, este trabajo que hace Franz Herbert de cómo el hombre se convierte en Dios es
precisamente más importante ahora, en este siglo donde se prevé, según la mayoría de los, iba a decir teólogos de los antiguos instrumentos, pero iba a decir sofistas, iba a decir, pero la gente los conoce como filósofos y los conoce como científicos. La mayoría de los científicos creen que la inteligencia artificial va a crear una singularidad. La mayoría de los científicos y de los este, especuladores del siglo XXI creen que durante este siglo, durante el próximo o este siglo, la humanidad va a trascender y lo va a hacer sin necesidad de sus propias capacidades humanas, sino a través de la tecnología principalmente. Y bueno, Franz Herbert hace una crítica sobre eso y por eso se me hace tan interesante, porque al parecer es una historia sobre, una historia clásica como Las Mil y Una Noches. Es una historia sobre un héroe que salva a su princesa y salva a su mundo y redime a su gente y reina y vive feliz para siempre. Ese es el primer libro, prácticamente es el primer libro. Lo segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo, todos ellos desmienten la historia que cuenta el primer libro. Y la película hace una excelente adaptación de lo que es esta intención de Franz Herbert, de escribir primero una epopeya para después escribir una distopía que, que fue marcada por buenas intenciones que se hicieron después con el tiempo malas acciones. Y eso puede pasarle a cualquiera, ¿no? Y eso se me hace, o sea, y yo creo que ahora, o sea, estos científicos y estos pensadores y estos grandes analistas deberían de reflexionar más. Nosotros, como pensadores, como analistas, como seres humanos, o sea, estamos enredados en esto. Nosotros en un futuro para el 2072 se dice que pues vamos a vivir en una sociedad cyberpunk. Entonces vamos a poder establecer chips de conciencia y vamos a poder compartirlos como un USB con quien sea, el Neuralink de Elon Musk, etcétera, etcétera, etcétera. El materialismo dialéctico en su más pura síntesis. Y bueno, independientemente de si sean o no realizables esos logros, son creencias. Y eso es lo que critica Dune. Son creencias, son posibilidades, son especulaciones, son predicciones. ¿Qué tan diferente es eso de las predicciones apocalípticas que hacen libros sagrados como la Biblia, como el Corán, como el Avesta, como los yugas o los Rig Vedas de los hindúes, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué tan diferentes son las especulaciones y las esperanzas que tenemos actualmente, que ponemos actualmente en los robots de de aquellas épocas y de aquellas generaciones de pensamiento, de aquellas escuelas corrientes de cultura y de existencialismo que creían llegar a la divinidad, por ejemplo, el Renacimiento, por ejemplo, pues la Grecia clásica, por ejemplo, el cristianismo, creían poder llegar a la divinidad a través de el éxtasis religioso. ¿Qué tan diferente es? Y es apasionante porque la ciencia la mezcla con, sí, otra vez, lo contrario de la ciencia, la creencia. Y hace paralelos entre los dos. Y es por eso que Dune es un libro tan fascinante. ¿Qué tan lejos estamos realmente de aquellas mentes que creían que el chamán era un ser divino, que podía comunicarse con los espíritus y podía llegar a trascender a este mundo terrenal por medio de sustancias y de rituales, etcétera, etcétera, etcétera? Si nosotros creemos poder llegar a ser lo mismo por medio de sustancias y por medio de rituales, que no otra cosa son las educaciones tecnológicas que nos ofrecen las escuelas, no otra cosa son los códigos de programación que soportan las inteligencias artificiales, etcétera. Pues, ¿qué tan lejos estamos de ese pensamiento mágico ritual? Que creemos poder predecir la vida eterna,
la vida eterna y creemos poder prometer la evolución inteligente y podemos creernos, realmente creernos, que el mundo es una simulación y nosotros podemos simular el mundo y controlar las leyes físicas de, del universo y transgiversarlas y viajar más allá de la velocidad de la luz, etcétera, entre otros, pues sí, entre otras creencias, entre otros mitos fundacionales sobre los que se basa nuestra historia. Nosotros creemos en profetas. Stephen Hawking fue un profeta. Richard Dawkins es otro profeta. Creemos en... Bueno, yo le echo mucho a pero hay muchísimos científicos. Neil deGrasse Tyson es un profeta. O sea, él predice para el futuro que nosotros vamos a convertirnos en seres superiores, de alguna manera. Isaac Asimov, ni se diga, ¿no? Pues qué tan diferente es este pensamiento científico, que nosotros queremos decirle científico, del pensamiento mágico religioso, del pensamiento mágico ritualista, de la rama dorada, ¿no? De Fraser. Esas son las cuestiones que nos plantea estos libros de Dune, de Francis Herbert, que son ampliamente recomendados hoy en día. ¿Qué tan lejos estamos y qué tan cerca estamos realmente de comprender, de analizar y de entender la realidad en la que vivimos? ¿Cuándo el hombre podrá, por fin, ahora sí, esa es como mi conclusión, cuándo el hombre podrá, por fin, dar por hecho que la realidad es mucho más compleja de lo que le imagina? Que los términos que utilizamos, por ejemplo, se habla de que tenemos una mente virtual, que el yo es una ilusión, una especie de código de programación que se puede desactivar y activar conforme las enfermedades mentales son, etcétera, etcétera, que el cerebro es electrónico, que la realidad que vivimos es virtual, que es una simulación, etcétera. ¿Cuándo vamos a entender realmente que todas estas son metáforas? Que todas estas son metáforas como las pudo decir Aristóteles, como las pudo decir Nietzsche, como las pudo decir Anaxágoras, Empédocles, etcétera, que estamos hablando de lo mismo y que somos solo seres humanos y que estamos sujetos a la historia y que esa historia está sujeta a interpretaciones y que esas interpretaciones están sujetas a la eternidad. ¿Cuándo podremos vivir realmente de cara a nuestra condición de seres humanos? ¿Cuándo podremos vivir realmente como seres humanos, como seres finitos que somos? Y tal vez como ser un poco más críticos, tal vez no dejar de lado nuestras aspiraciones, porque de algo se alimenta nuestro espíritu humano, pero ser un poco más críticos con todo lo que nos prometen nuestros sabios, nuestros intelectuales, nuestros chamanes, ¿no? Y empezar a vivir el momento, empezar a vivir no como narcisistas, ególatras, que creen que somos el centro del universo, a pesar de que se dice que se sabe que realmente somos un planeta entre millones y millones de otros planetas. ¿Cuándo podremos aceptar que realmente somos polvo? Polvo de lo que quieras, pero somos polvo. ¿Y hasta qué punto vamos a llegar para probar que somos especiales? No quiero dejar esta crítica que ya se extendió un poco mucho, sin citar una de las, una de las frases que Franz Herbert escribe aquí en su... voy a aplicar la típica... El típico cliché de las películas en el que habla el libro y de volada se encuentra la frase que está buscando. Bueno, dice, no existe separación ninguna entre dioses y hombres. Los unos se mezclan suave y ocasionalmente con los hombres.
Proverbios de Muad'Dib. Entonces, pues bueno, la pregunta está ahí. Hay personas que no creen en los dioses, sin embargo creen en lo que los dioses prometían. Y es interesante verlo desde esa perspectiva. Y hay otras personas que, inclusive sin creer en lo que la historia cuenta, sin haber leído la historia, sin haber leído a Heródoto o a fuentes así, creen que no están condenados a repetirla, cuando realmente, pues, la historia nos dice otra cosa. Las historias, como esta, nos dicen otra cosa. ¿Cuándo vamos a dejar de desprestigiar el arte? Cuando, pues, es la expresión más real de lo que somos. Somos falibles, somos mentirosos, somos soñadores, ¿no? Eso es lo que somos. No somos algoritmos lógicos. Y bueno, ese es el mensaje. Es el mensaje que yo quiero, uno de los muchos mensajes que yo quiero transmitir de esta película, de esta adaptación. Hasta pronto, ratos echados de las nubes. Adiós.